amigos, es momento de una entrevista. En este momento vamos a conversar con el doctor Carlos Jaico. Él es jurista y analista político. Vamos a hablar en este momento sobre el mensaje presidencial que se dio hace un par de días y para nosotros es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenidos a JN Noticias. Muy buenas tardes, estimada Paloma Barreto. Estoy aquí a disposición para las preguntas que se me quiere hacer. Listo, doctor. Si podemos iniciar hablando un poco de cuáles son sus impresiones generales acerca del mensaje presidencial. En primer lugar, debo decir que es como un discurso ya, el último, pues, de toda la gestión de estos más de 2 años y medio que tiene el señor Vizcarra, que todavía le queda un año. Entonces ha hecho un resumen de las actividades desde el inicio, cómo empezó y sobre todo cómo ha él enfrentado con su gestión esta pandemia del COVID-19, ¿no? Que nos ha puesto en cuarentena todos estos meses. O sea, él ha hecho ahí un balance, digamos, de su gestión, evidentemente porque el próximo año no tendrá la oportunidad de hacerlo. Ahora, lo que le queda entonces de este año es, pues, poner en práctica o hacer realidad también lo que estaba anunciando en su mensaje a la nación. Eso por un lado. Por otro lado, se ven pues bastantes caminos que se han abierto con respecto a, en primer lugar, consolidar la institucionalidad del país, que es importante ahora, y sobre todo también, como tercer punto importante, este famoso Pacto Perú, que está haciendo mucho que hablar y que de verdad sería interesante poder analizarlo con mayor detalle en lo que viene. Efectivamente, nos gustaría que nos comente cuáles son sus impresiones específicamente en este punto que toca de Pacto Perú, cuáles serían los puntos de la agenda a tratar y por qué es importante que se tenga en medio de esta pandemia, en medio también de esta separación, digámoslo así, de poderes. Bien, es importante que se haya planteado este Pacto Perú porque no hay que olvidar de que cuando él tomó la gestión del país, y en ese momento pues había varios casos de gran corrupción que han dado pues a todo este tipo de situaciones muy, digamos, difíciles a nivel fiscal, penal, y que han conllevado a que connotados figuras de la política peruana e incluso miembros del Poder Judicial pues salgan o sean ahora, por ejemplo, materia de extradición, en fin, todos estos casos, por ejemplo, de los cuellos blancos, ¿no? El puerto, que vinieron a prácticamente bautizar, si se puede utilizar la expresión, la llegada del señor Vizcarra a la presidencia del Perú. Tuvo en ese momento que tomar pues las riendas de este tema y proponer lo que se llamaba la reforma política y electoral. Ahora, todo eso lo hemos vivido, entonces, durante estos 2 últimos años, y ahora, pues, como una desgracia no viene sola, hemos tenido esta pandemia, ¿no? Esta pandemia que también ha forzado a pues, hacer su mejor desempeño en la gestión de esta crisis. Por lo tanto, llegamos ya lentamente, pero seguramente, a estas famosas elecciones del Bicentenario, 1821, 2021, 200 años de independencia, en las cuales pues se debe llevar la institucionalidad a que esté en su óptimo funcionamiento. Entonces, en ese marco habría que entender este llamado al Pacto Perú, en que participarían todos los partidos políticos y en el que se tendría una visión de país, por lo menos en lo que queda de este año, o sea, en lo que queda ya de esta gestión que terminará el próximo 28 de julio de 2021. Entonces es importante que se haya planteado este puente hacia las distintas bancadas y hacia los distintos partidos políticos para que se puedan encontrar salidas, ¿no? Como se hizo en el Acuerdo Nacional, por ejemplo, del año 2000, en el que se planteaban ya algunas direcciones en las cuales debía pues caminar la gestión del Perú y sobre todo la visión de país que se debe tener. En ese sentido, me parece que ha sido acertado proponer esa agenda
para que los partidos ahora también tomen la responsabilidad de lo que viene, pues, las elecciones del 2021. Ellos van a ser partícipes, ellos van a trabajar en que sean, pues, sus mejores líderes y liderazgos quienes puedan llegar a esta gran responsabilidad que es dirigir el Perú, sobre todo en estos tiempos. Me parece entonces que es una gran medida que ahora debe ser, pues, respondida de manera positiva por los partidos peruanos. Efectivamente, nos gustaría también hablar un poco del sector salud porque se ha prometido un presupuesto de aproximadamente 20.000 millones de soles. ¿Es factible? ¿Será viable para el presupuesto del próximo año? ¿Cómo lo ve? Mire, es un poco difícil, le debo decir que, por ejemplo, en el Congreso se está proponiendo, y había un proyecto de ley que plantea que ha sido, de hecho, sea de paso, votado en primera legislatura en el Pleno del Congreso, sobre, pues, atribuir, por ejemplo, 6% a la educación, 6% del Producto Bruto Interno a la educación. También hay otro proyecto que todavía está en comisión, y es el proyecto de otorgar 6% del Producto Bruto Interno al sector salud. Ambas cifras, evidentemente, tienen que ver con lo que se practica ya en el mundo, ¿no? La OCDE, por ejemplo, tiene alrededor de 10% del Producto Bruto Interno invertido en salud, por ejemplo, ¿no? Y la Organización Panamericana de la Salud también plantea que un mínimo de esa inversión debería ser, pues, 6% del Producto Bruto Interno. Entonces yo pienso que, claro, hay evidentemente todo tipo digamos, de contrariedades al respecto. Se podrá decir que es demasiado, que no va a alcanzar, pero yo creo que acá no estamos frente a un gasto, estamos más bien frente a una redistribución de lo que es el gasto, que es otra cosa. Me parece que ahí debemos poner a la salud y a la educación, por ejemplo, como temas prioritarios. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo esta pandemia prácticamente ha arrasado con todo lo que teníamos de construir en el sector salud, que era poco, a decir verdad, y que, pues, se ha logrado avanzar, se ha invertido de manera muy responsable y de manera también generosa. Sin embargo, esto nos indica que todavía no hemos alcanzado el nivel que debe tener un país como el nuestro, con 33 millones de habitantes, y que evidentemente va a necesitar mucho más servicios de salud. Ya ahora lo necesitamos con esto de la pandemia, que ha venido prácticamente a desnudar una realidad que conocíamos, sino que también a futuro esto es lo que vamos a necesitar. Entonces creo yo que de manera previsional es importante de que se invierta, pues, estos 20.000 millones en la salud. Me parece que van a salir beneficiados todos los ciudadanos peruanos, porque sabe bien que un país enfermo evidentemente no puede avanzar. Efectivamente, y no solamente se trata del tamaño o de la cantidad del presupuesto, sino también de la calidad de gasto que se tenga en nuestro país. Nos gustaría hablar ya, para finalizar, sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú en las calles hasta fin de año. ¿Esto podría ayudar un poco con el control? ¿Es necesario en medio de esta pandemia? ¿Qué opina usted? Y pienso que es necesario, hay que tener ahí un poquito referencias sobre lo que está pasando en el mundo. En primer lugar, hay países como España, por ejemplo, países donde ya han prácticamente dejado de lado todo tipo de instancia social, todo tipo de protección con mascarillas, y hemos visto, pues, ahora los rebrotes que hay de manera bastante significativa. El Perú todavía no ha llegado a eso, pese que han habido rebrotes y que estamos viendo en este mes de julio, por ejemplo, pero que precisamente estas medidas, como por ejemplo la inmovilización social de 10 de la noche a 4 de la mañana, impide ese tipo de masificación de personas en las que, pues, ahí, en lugares donde se puedan contagiar de manera masiva, y eso sería, pues, nefasto para poder salir ya de este tiempo de pandemia que tenemos. Creo yo que esto, aunado a la gran labor que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas y policiales, pues vendría a consolidar una estrategia de protección con respecto a este COVID-19.
porque no hay que olvidar que este es un virus altamente contagioso. No es un virus cualquiera, es altamente contagioso. Y eso es lo que hace pues su peligrosidad. Por lo tanto, me parece muy acertado que, por ejemplo, estas medidas de inmovilización de 10 de la noche a 4 de la mañana se mantengan y que para eso, evidentemente, nuestras Fuerzas Armadas y Policiales pues aseguren, valga la redundancia, la seguridad de la población y de todas nuestras pues, actividades que se desarrollen y que puedan desarrollarse de manera normal en el país. Así es. Doctor Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en JN Noticias. Un placer. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien amigos, este fue un balance sobre el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra por Fiestas Patrias. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos.